¿Cómo están todos? Buen día. Le damos la más cordial de las bienvenidas. Vamos a esperar un par de minutitos, unos segunditos nada más, para iniciar el webinar del día de hoy. Espero que todos estén teniendo una muy buena jornada. Em, Permítanme agradecer la asistencia a el segundo webinar del mes de noviembre. Mientras se van conectando el resto de los asistentes, les voy a comentar un poquito cómo vamos a ir desarrollando la actividad. En primera instancia, mi nombre es Varinia Vidal, yo soy CAM de Certificación de Sistemas de Gestión y Competencias Laborales, y junto al equipo de Bureau Veritas les damos la más cordial bienvenida a este webinar que se va a titular Herramientas para la Igualdad, cómo implementar la perspectiva de género. Estará a cargo de nuestra relatora Paola Sobarzo, quien tiene vasta experiencia en la materia, así que los invitamos a sacar el máximo provecho posible de esta conversación. A través de esta presentación, Paola nos hará un recorrido de la norma, específicamente la NSH 3262, que es la que aplica esta materia, y nos va a ir desarrollando, ¿no es cierto?, los desafíos que implica el esquema para avanzar en igualdad de género, para que logremos comprender cuáles son los beneficios organizacionales de implementar esta norma, cómo la incorporación de ella permite avanzar en la perspectiva de género, ¿no es cierto?, hacia una cultura laboral justa, equitativa e inclusiva, el ideal de esta norma. Estoy segura que todos los que están acompañándonos el día de hoy es materia de su interés. Como contexto y a grandes rasgos, comentarle que este webinar tendrá una duración aproximada de 1 hora y posterior a eso vamos a realizar una breve ronda de consultas. Por lo tanto, todos los que vayan teniendo alguna duda en el transcurso de la presentación de Paola, las pueden ir anotando en el chat y al final de la actividad vamos a abrir ahí la cajita para yo misma leer sus consultas o en su efecto podemos utilizar la manito. Vamos a abrir los micrófonos para que ustedes las puedan interpelar directamente. No se preocupen por el contenido, no es necesario que estén tomando apuntes. A partir de mañana o inclusive durante la jornada de esta tarde van a recibir en sus correos la presentación de Paola para que la puedan revisar con más calma. ¿Ya? Como es costumbre, ¿no es cierto?, los invitamos a revisar nuestras redes sociales, nuestra web, nuestra Facebook, nuestro LinkedIn, donde constantemente estamos publicando novedades del ecosistema de certificación, incluyendo nuestra parrilla de formación, webinar y otros servicios que puedan ser de su interés. También, y muy brevemente, les quiero recordar que todos aquellos que participen en los webinars que están calendarizados para el mes, al final pueden solicitar su certificado de participación digital y entre los días 29 y 31 de cada mes, mis colegas del área de marketing pueden hacerles llegar ese certificado. Dicho esto, y solo para terminar, si es que alguno de ustedes no nos conoce, Bureau Veritas, ustedes saben que es un líder en servicios de certificación. Tenemos muchos años de experiencia a nivel global. Estamos próximos a cumplir 200 años de existencia a nivel mundial. Tenemos más del 25% de participación en el mercado nacional, más de 3.000 certificados vigentes a día de hoy, 7 acreditaciones vigentes y un equipo de auditores que supera los 70 profesionales. Comentarles también que somos un centro de evaluación y certificación de competencias laborales, acreditado desde el año 2013 bajo la ley 20.267. Si alguno de ustedes no conoce ese ejercicio, se trata de alguna manera de reconocer la Universidad de la Vida. De eso se trata la certificación de competencias laborales. Hemos recorrido todo el país y hemos apoyado en su certificación a más de 15.000 trabajadores en todo Chile, ¿cierto? Nuestro programa de formación continua, que más de algunos de ustedes conocerán, ofrece modalidades de cursos presenciales, online, autoinstrucción, mediante capacitaciones abiertas, cerradas y lo que para ustedes les haga más sentido en sus respectivos calendarios y organizaciones. ¿Ya? También pueden desarrollar capacitaciones ad hoc dependiendo de sus inquietudes. Dicho todo este breve resumen y para apoyar que se sigan sumando más asistentes al webinar del día de hoy, quiero dejar con ustedes a Paola
Paola, por favor. Te cedo ahí el control de la palabra para que puedas comentarnos sobre el webinar de hoy. Nuevamente, la más cordial de las bienvenidas a todos los asistentes. Muchas gracias, Varinia, por tu presentación y por toda la explicación que le das a todos nuestros asistentes. Bienvenidas, bienvenidos todos a esta conversación del día de hoy, que lleva por nombre Herramientas para la Igualdad, cómo implementar la perspectiva de género. Sabemos que durante mucho tiempo hemos sido un país donde hemos querido ir avanzando con respecto al tema del cumplimiento normativo de la normativa 3262, que es de igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal. Vamos a hacer un recorrido, ¿cierto? Vamos a ir viendo algunas cosas, pero primero contarle cuál es el objetivo, ¿cierto? Al promover la adopción, la implementación de una estrategia con perspectiva de género, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir utilizándola como una guía. Esto viene siendo como el paso a paso que tenemos que ir cumpliendo. ¿Para qué? Para lograr tener un sistema de gestión en el cual se basa y se fundamenta, ¿cierto?, en la equidad, la igualdad de género y la conciliación efectiva, ¿cierto?, entre la vida laboral, familiar y personal. Los contenidos que vamos a ver es una introducción y el marco conceptual. Vamos a pasar por los fundamentos de nuestra normativa, que no es arbitrario, ¿cierto? Que de repente pensamos, oye, pero ¿por qué tenemos esta normativa? Hay una fundamentación internacional y nacional al respecto. ¿Cuál es el camino hacia esta implementación y qué herramientas prácticas podemos ocupar para la perspectiva de género? Vamos a avanzar aquí. Ahí se queda un poco pegado. Ahí sí. Bien, ahí teníamos nuestro título, ¿cierto? Es cómo implementar la perspectiva de género, claves para el desarrollo sostenible de las organizaciones con la normativa chilena 3262. Pero ¿cuál es la realidad de hoy? ¿En qué estamos? Todavía hemos avanzado, pero todavía vemos que hay mucha sobrecarga sobre las mujeres en cuanto a demandas de cuidado. Y eso va obviamente en desmedro de una autonomía y de un bienestar a lo mejor más profesional, más de realización como individuo, ¿cierto? Y también se presenta un escenario que sigue estando muy marcado, que las labores de cuidado no hay participación masculina. Pensemos en un caso súper simple. Una pareja, hombre-mujer, ¿cierto? Y la mamá de él, o sea, la suegra de ella, tiene una condición en la cual queda postrada, necesita cuidados permanentes. No es el hombre el que deja el trabajo para cuidar a su madre. Generalmente lo hace la mujer. Obviamente son decisiones que se toman pensando en, pero es que él gana más que yo. Ya, necesitamos entonces el ingreso más alto para poder seguir viviendo, ¿cierto? Entonces, por varios puntos, nos postergamos, ¿cierto? Las mujeres, o son ellas las que tienen que asumir este rol de cuidado. También se manifiestan en cambios demográficos, debido a que hoy día la esperanza de vida está en 82 años aproximadamente, 81,8 es el valor exacto. ¿Y eso qué es lo que hace que también se postergue un poco la maternidad? Hoy día nos damos cuenta que las mujeres entre los 25, los 35, incluso 40 años están postergando la maternidad y también pensando en que hay un deseo y una necesidad de un desarrollo personal, profesional, de hacer más cosas antes porque lamentablemente nuestra sociedad todavía un poco machista, aunque estamos avanzando hacia el cambio, eh, en el fondo, una mujer que está en edad fértil, ¿cierto?, es menos rentable para una organización que una mujer que ya pasó por la etapa del tener los hijos, la crianza o al menos de los primeros 10 años. Por otro lado, si se produce esta introducción de la mujer al mundo laboral, nos damos cuenta que hay menos mujeres en labores de cuidado y trabajo doméstico. Pensemos que si antes pasaba que la mayoría de las labores de cuidado eran mujeres, los temas de salud, mujeres, temas de educación, también eran mujeres. Me imagino que hay mucha gente de distintas edades, pero los más contemporáneos a la mía se acordarán de las profesoras normalistas. Entonces, en esa época habían más mujeres que se preparaban como profesoras más que hombres. Y así un montón de situaciones, profesiones u oficios que estaban más representados por mujeres. Pero hoy día, si esas mujeres deciden ingresar a este mundo laboral, ahí también queda un espacio para estas labores de cuidado o temas domésticos.
y también por el aumento de los hogares monoparentales, donde hay solamente mujeres que están a cargo de la crianza, de la mantención, del soporte económico de una familia, o bien de adultos o adultas mayores que hoy día viven solos. Este preámbulo, si lo llevamos al mundo laboral, ¿qué beneficio tendrá para las organizaciones el género, involucrar la perspectiva de género? Primero que todo, mejora la comprensión de los procesos sociales, económicos y culturales. Esta misma realidad que veíamos recién, si una mujer ingresa al mundo laboral sobre los 40 años, en la entrevista de trabajo lo primero que le preguntan, pero usted lleva 10 años fuera del mundo laboral. Y lo más probable es que la respuesta sea sí, porque estaba dedicada a las labores de la crianza. Optar, ¿cierto? Entonces, esas realidades hoy día las vamos comprendiendo en la organización. Ya no vamos a discriminar, no vamos a sancionar, pero le falta experiencia, porque tenemos que valorar que esa mujer estuvo en labores de crianza. Por otro lado, permite conocer la realidad y la contribución de este género subrepresentado, donde vemos que la visión de los distintos géneros, ¿cierto?, aporta a tener una visión más integral. No es lo mismo cuando se toman decisiones entre puros hombres gerentes o las personas encargadas de tomar las decisiones cuando hay una mirada de otro género. También ayuda a incrementar el acceso de este género subrepresentado a recursos, mejorar esta retribución y dando oportunidades, mejorando las oportunidades, ¿cierto?, entre mujeres y hombres. Que las mujeres puedan hoy día estar en lugares, en oficios, trabajos, donde generalmente eran masculinizados, ¿cierto?, aporta un desarrollo también a que yo pueda alcanzar mis metas, mis objetivos, que me quiera preparar, que quiera estudiar, que quiera hacer un posgrado. Y cosa que antes era un poquito más limitado también, porque por la cultura y porque como mujeres tampoco nos atrevíamos. Otra cosa es el diálogo y la cooperación entre las áreas de trabajo. Esto es súper potente cuando tenemos una empresa, una industria, una organización que tiene distintos departamentos, distintas filiales o sucursales, el diálogo que se genera, cómo funciona cuando hay un estereotipo muy marcado, que lo converso cuando hacemos la interpretación y análisis de la norma, y es que antiguamente en reuniones de trabajo donde habían hombres y mujeres, a los hombres se les saludaba: buenas tardes, Juan Pérez, bienvenido a la reunión. Buenas tardes, don Felipe Soto. Pero a las mujeres era: Rosita, bienvenida. María Eugenia, gusto en saludarla. Era como en segundo plano, en segundo lugar. Entonces hoy día esto ya se está viendo como de igual a igual. Esta forma en la que nos dirigimos entre un departamento y otro no tiene que importar, ¿cierto?, quién es el que está a cargo, si es hombre o mujer. Intercambio de diversas miradas sobre el desarrollo institucional y prácticas laborales. Aquí también hay un ejemplo bien práctico y bien entretenido. Si un gerente de recursos humanos sabe que hay que cortar a 5 personas porque tenemos que reducir costos, así que en tu área tenemos que sacar a 5. Frente a la misma situación con una gerente de recursos humanos mujer. El gerente de recursos humanos dice: ya, los que tienen más falta, más fallas, los que llegan atrasados, esos 5 fuera, desvinculados. La mirada de una mujer en ese mismo cargo va a preguntar: ya, de estos 5 que llegan más tarde, que tienen falta, ¿por qué motivo llegan tarde? Eh, ¿Cuál es el problema? ¿Son responsables? ¿Están a cargo de algún adulto mayor en sus casas, en sus hogares? ¿Tienen que cubrir alguna enfermedad de algún familiar o propia? Hay una mirada distinta. Entonces, ahí es donde se empieza a consensuar y decir: oye, en realidad ya no vamos a cortar la cabeza, ¿cierto?, solamente porque llegó tarde. Vamos un poco más allá y entendamos que a lo mejor esa persona, ¿cierto?, hombre o mujer, que llegaba tarde era porque tenía que esperar que llegara una cuidadora a cuidar a su mamá. Entonces, ahí hay una mirada distinta. Por otro lado, la necesidad del trabajo en equipo con un enfoque multifuncional, interdisciplinario, ¿cierto?, e intersectorial de todas las áreas, del entorno donde estemos insertos como organizaciones. Desarrollo de una gestión basada en la confianza. Es increíble cómo hoy día negociaciones, cuando hay presencia de mujeres, se genera una confianza. Y eso es, antes la gente lo llamaba que era como machismo, que no sé qué. Hoy día no, hoy día estamos hablando de que se genera esa tranquilidad y esa confianza donde hay una conversación, ¿cierto?, donde están ambos sexos representados. Y participación de todos los integrantes de la organización, dejando claro que la inclusión de la participación de todas las personas implica desde el gerente hasta el nochero o la gente del aseo, las personas del casino, ¿cierto? Todos, porque se tiene una mirada un poco más integral desde todos los puntos de vista.
¿Qué es lo que es nuestra norma chilena? Nuestra norma chilena 3262, primero que nada, es una norma de cumplimiento voluntario. Establece requisitos, ¿cierto?, para implementar un sistema de gestión. En todas las organizaciones tenemos sistemas de gestión, ¿cierto? Y este viendo siendo uno que se puede insertar dentro de este gran sistema que tenemos y se llama Sistema de Gestión de Igualdad de Género y Conciliación. ¿Qué tienen que hacer las organizaciones? Cumplir estos requisitos y con eso avanzar en la igualdad de género y conciliación. ¿Cuál es el objetivo principal de nuestra normativa? Promover la igualdad de género, ¿cierto? Y facilitar esta conciliación de la vida familiar, laboral y personal, incluyendo el principio de la corresponsabilidad. Eso significa que los cuidados y tareas de la casa, del hogar, lo más doméstico, se dividan entre ambos sexos. No solamente que es la mamá la que tiene que llevar a los niños al médico, no solamente que es la mamá la que tiene que ir a la reunión de colegio, sino también pensando en que hoy día, generaciones más actuales, los hombres están mucho más presentes en eso. Les gusta ir al acto de la hija, les gusta ir a dejarlas al ballet, les gusta acompañarlas en las competencias deportivas o asistir a una reunión de apoderados. Entonces, esa es la idea de que hoy día el objetivo de esta norma es igualdad, ¿cierto? Y conciliar estas labores compartidas. Por eso hablamos del principio de la corresponsabilidad. Nuestra norma, ¿qué es lo que quiere lograr? Esto viene siendo un paraguas, una casita, ¿cierto? Que nos involucra un cambio cultural. Nosotros tenemos que pensar que nuestra cultura antigua, más machista, ¿cierto? Como país, tiene que ir cambiando, tenemos que ir avanzando y dentro de la organización lo tenemos que hacer a través de la gestión de personas, el ambiente de trabajo y la infraestructura. Si nosotros logramos aunar estos criterios y trabajar en base a esta normativa con los requisitos que nos pide, podemos lograr, ¿cierto?, este cambio cultural. La norma nos pide requisitos. La organización, primero que nada, tiene que establecer, documentar, implementar y mantener este sistema de gestión de igualdad de género y conciliación, igual como lo hacemos con el sistema de gestión de calidad, por ejemplo, y mejorar continuamente la eficacia de acuerdo a los requisitos. Primer requisito de nuestra norma, el compromiso de la alta dirección. La organización tiene que declarar formalmente el compromiso y aprobar una política de igualdad de género y conciliación clara y difundida. Significa que la alta dirección, los directivos, la gerencia general, el directorio, tiene que estar involucrado. Tienen que ser ellos los que dan la primera cara, el primer hito de lanzamiento. Cuando hablamos de, como empresa, como organización, vamos a implementar la norma 3262, entonces tienen que ser ellos los que dan el puntapié inicial. Es la alta dirección la que tiene esa responsabilidad. Si ellos están de acuerdo, todos los demás se van a ir sumando. Tiene que ser de esa manera. Y aprobar una política de igualdad de género significa que tiene que ser una política clara, que la entienda la persona de aseo, que la entienda un jefe de área y tiene que ser difundida. No logramos nada si como organización generamos una política de igualdad de género y la guardamos en un banner en la página por ahí en el intranet. Tenemos que hacer lanzamiento, tenemos que publicar, tenemos que dar a conocer lo que hicimos y por qué estamos trabajando por esta normativa. Y esa política va a tener todos los lineamientos y va a decir cómo vamos a afrontar todo este proceso, ¿cierto?, de implementación y cómo vamos a actuar frente a lo que nos piden los requisitos de esta normativa. Difundir. La enviamos al correo a los trabajadores, pero también la dejamos ahí en un banner. O a lo mejor tenemos en nuestro casino, tenemos pantalla, que cada ciertas horas vaya pasando esta política, que la gente la conozca. Otro punto que nos pide, otro requisito, es la conformación de un comité de género. Hay que tener un equipo responsable que lidera, planifica y monitorea la implementación de nuestro sistema de gestión de igualdad de género. ¿Quiénes deberían participar de este comité de género? Punto uno, alguien de la alta dirección. Tiene que sí o sí estar presente alguien que se haga cargo, que sea representante del directorio, de la gerencia general de nuestra organización. También personas clave dentro de las organizaciones, alguien del comité paritario, alguien de un sindicato, alguien de alguna agrupación, representante de personas con discapacidad. Todas las personas tienen que estar representadas en este comité de género. La idea es que si las personas tienen la voluntad, pero no conocen mucho de las normativas, los vamos a capacitar y es uno de los puntos que viene más adelante. Cuando hablamos de un diagnóstico, este es otro requisito que nos pide la norma, un requisito que es el diagnóstico organizacional con perspectiva de género. ¿Qué significa? Identificación de brechas y riesgos en los procesos clave.
¿Cuáles son nuestros procesos que vamos a tener que analizar en este diagnóstico? Reclutamiento y selección, remuneraciones y compensación, desarrollo de carrera y participación en cargos directivos. Tenemos que tener claridad y tenemos que desarrollar un documento de diagnóstico que lo podemos hacer a través de una encuesta, de un cuestionario, si hacemos focus group, pero tenemos que tener la opinión de quienes trabajan con nosotros en esta materia. Un instrumento bien diseñado nos va a entregar la información que necesitamos para saber por dónde avanzar. Por otro lado, nos pide planificación, un plan de trabajo con metas que sean medibles. Acuérdense que lo que no se mide no existe. Nuestros sistemas siempre se tienen que estar midiendo. Tenemos que tener indicadores para reducir o eliminar las brechas que identificamos en este diagnóstico. Tenemos que ponernos plazos, tenemos que asignar un presupuesto, recursos, capacitaciones. Ahí es donde yo les decía que si el comité de género, que lo conforman distintas partes de la organización, puede que muchos de ellos tengan la voluntad, pero no conozcan. Los tenemos que capacitar. Es parte de un requisito que tienen que conocer de qué se trata la norma, participar en capacitaciones de género, para entender de qué vamos a trabajar y qué es lo que tenemos que hacer en la organización, ¿cierto?, de nuestro sistema de gestión. Por otro lado, tenemos la implementación de las herramientas que tiene que ver con aplicar todo lo que dijimos que definimos en el plan, ¿cierto? Y las auditorías y mejora continua. Realizar auditorías internas y revisión es importantísimo. La dirección no puede dejar pasar el tiempo porque de esa manera vamos viendo cómo vamos mejorando este sistema. Nosotros, si certificamos nuestra organización, al año siguiente nos van a hacer una auditoría de seguimiento, pero en ese proceso, durante ese primer año, nosotros podemos hacer auditorías internas, generar nuestra documentación para ir revisando cómo avanzamos, detectar, identificar si en alguna parte no está funcionando, ¿por qué motivo nos pasa? Porque nos faltan recursos, no está la persona bien preparada, necesitamos contratar a una persona externa que nos venga a apoyar. Es la única manera, ¿cierto? Haciendo auditorías continuas, propias, ¿cierto? Es que vamos a poder generar este ciclo de mejora. Todos conocemos, ¿cierto?, nuestro ciclo de mejora que ocupamos siempre: planificar, hacer, verificar y actuar. Planificar, establecer objetivos y estrategias. Hacer, implementar los elementos que planificamos, verificar, medir y revisar los resultados para encontrar oportunidades. Ese concepto, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos esta medición, cuando hacemos esta verificación, si avanzamos o no, nos da la oportunidad de hacer acciones correctivas, ¿cierto? O preventivas. Y el actuar, poner en marcha todas estas acciones que hayamos detectado o nuestro plan de acción. De esa manera nos aseguramos, ¿cierto?, de que estamos cumpliendo con los requisitos y estamos avanzando. ¿Cómo se fundamenta y qué beneficios tiene trabajar con la norma chilena 3262? Tenemos fundamentación internacional y también fundamentación nacional. Internacional, 1948, Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se habla de la igualdad de todos, ¿cierto?, entre hombres y mujeres, y que todos tenemos los mismos derechos y oportunidades. Año 89, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. También en el año 89, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Esa fue la primera vez que se habló de eliminar discriminación hacia la mujer. Hoy día tenemos normativas sobre discriminación también, ¿cierto?, actualmente, pero ahí se puso sobre todas las demás, ¿cierto?, y hablar de esta discriminación que sufrían las mujeres. De hecho, en el año 89, por si un dato interesante, fue la primera vez que una mujer entró a una mina. Antiguamente, me imagino que más de alguno lo sabe, hablaban de que en las minas, en el sector minería, no podían trabajar mujeres porque se decía que la mina era celosa y habían accidentes y cosas. El año 89, la primera geóloga entró y bajó a la mina, ¿cierto? Y obviamente no pasó nada, y ahí murió ese mito. Después, en el año 94, la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer. O sea, ahí vamos avanzando y tomó más fuerza años más tarde, ¿cierto? Porque hablamos de prevención. Ahí ya tenemos que tomar acciones para, ¿qué tenemos que hacer para evitar la violencia, la discriminación hacia las mujeres? Sancionar si habían condiciones de discriminación o violencia hacia mujeres y en este caso fue la Convención de Belém do Pará.
En el año 93, los derechos humanos de las mujeres, y ahí está la declaración del Programa de Acción de Viena, que también fue muy comentado porque también apunta a esta igualdad y a este respeto y a esta no discriminación, ¿cierto? Y a destacar que las mujeres tienen los mismos derechos y oportunidades que los hombres. Y por otro lado tenemos todo lo que nos dice la OIT, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 100, el 111, 156 y 190. ¿Y qué es lo que hace este? ¿Cierto? Que reconoce el derecho de todas las personas a un mundo libre de violencia y de acoso, incluida la violencia y el acoso por razón de género, cuando Chile lo ratifica, ¿cierto? En el año 2019 para el Día de la Mujer. O sea, estamos trabajando con todas estas normativas, ¿cierto? Y la última que nos aparece, que es en el año 2015, que los objetivos del milenio de las Naciones Unidas, que dice promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer. Este concepto de autonomía antes no se consideraba, porque autonomía significa que soy una mujer independiente, que soy una mujer que puedo trabajar, que tomo mis propias decisiones, que decido si postergo la maternidad o no quiero ser madre o quiero dedicarme a la vida profesional. Se destaca, se promueve esta autonomía. Estas normativas internacionales nos sirven de base, ¿cierto? Pero también tenemos normativas nacionales. Nosotros en el año 77 tenemos la ley 19.515 que concede el permiso a los trabajadores en caso de enfermedad grave de los hijos. Hoy día tenemos la ley sana, ¿cierto? Pero en ese año recién se pensó en conceder este permiso a los trabajadores para cuidar a sus hijos con enfermedades terminales o enfermedades que necesitaban de un cuidado de todo el día. Obviamente estas normativas fueron evolucionando porque en ese minuto era con un descuento. O sea, me daban permiso, no me echaban, pero me descontaban del sueldo. Hoy día la ley sana, ¿cierto? Nos entrega beneficios, entrega un subsidio incluso para estos cuidados. Después tenemos el decreto con fuerza de ley del año 2002 sobre la protección a la maternidad. Ahí nosotros también empezamos a pensar de ya, ¿qué es la protección a la maternidad? ¿Cómo cuidamos a una mujer en su proceso de gestación, en su proceso del nacimiento, ¿cierto? Y es un concepto, ¿cierto?, que protección, es proteger. Obviamente después lo vamos a ir relacionando con otros avances en normativa, ¿cierto? Y también en lo que significa esta corresponsabilidad. En el año 2005, la ley 20.047, que establece el permiso parental en el Código del Trabajo. Yo creo que muchos de nosotros nos tocó ser mamás o papás en tiempos donde no había permiso para el papá, para que pudiera estar ahí en ese proceso, ¿cierto?, del nacimiento, los primeros días, y ahí ya se establece en el Código del Trabajo. Y también más adelante vamos a ver que se pide que se cumpla, que la organización, la empresa, la institución pueda fomentar que esto se cumpla, que no lo desechemos, que es un derecho ganado y es una normativa que no podemos dejar porque eso implica también esta corresponsabilidad entre ambos padres. En el año 2005 también tenemos la ley 20.005 que tipifica y sanciona el acoso sexual. Ahí, ¿cierto?, empezamos a hablar de que lo tiene que respetar. El acoso sexual no es solamente hacia las mujeres, también hacia los hombres. Entonces, ahí se tipifica como un delito, como una sanción. También pasaba antiguamente, ¿cierto?, antes de este año, que muchos hombres sufrían de acoso, pero no se atrevían a denunciar por este tema de que somos una cultura machista y que cómo va a andar denunciando, cómo va a andar haciendo acusaciones, y los hombres se quedaban callados, pero el sufrimiento era el mismo, lo mismo que sufre una mujer. Entonces ahí se tipifica y queda estipulado que es para hombres y mujeres. En el año 2007 tenemos la ley 20.166, que extiende el derecho a las madres trabajadoras a amamantar a sus hijos aun cuando no exista esa lacuna. Yo me imagino que ustedes, los que hayan sido papás o mamás, sabíamos que cuando teníamos un hijo, si nuestra organización tenía 20 mujeres contratadas, tenían obligación de pagarnos una sola cuna. Pero ¿qué pasaba con las mujeres que trabajaban en instituciones que eran más pequeñitas, donde habían 15 mujeres, 10 o 10 mujeres, ¿cierto? No había derecho al amamantamiento, se perdía. Pero hoy día, ¿cierto? Sí está esa posibilidad de que la mujer pueda contar con un tiempo para ir a hacer amamantar a sus hijos, o bien se usa mucho también que, dependiendo de las distancias, le puedan llevar el bebé y hay un lugar, una sala, para que pueda amamantar a su hijo y no pierda, ¿cierto?, esa posibilidad de apego también. Después tenemos la ley 20.348 del año 2009, que resguarda el derecho a la igualdad de remuneraciones. Aquí muchos pueden pensar, ¿cierto?, en que, oye, pero todavía no tenemos igualdad, ¿cierto?, en remuneraciones, pero aquí empezamos a
avanzar, empezamos a darnos cuenta y a decir, oye, tiene que haber igualdad en remuneraciones por el mismo trabajo. Si un hombre y una mujer desarrollan la misma labor, a lo mejor va a haber una banda salarial, dependiendo de la experiencia, los años, la antigüedad, pero tiene que estar declarado y estipulado. Cuando les toque hacer su diagnóstico y tengan que ver las acciones posteriores al diagnóstico, van a tener que tener declarado en sus descriptores de cargo el rango o la banda salarial. Y tiene que estar estipulado, tiene que estar declarado y tiene que ser de conocimiento público de los trabajadores. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer hoy? Trabajar en eso, ver cuál es la única forma en la que uno de los dos, hombre o mujer, va a tener un mayor sueldo si el cargo que estoy ofreciendo tiene una especialización muy puntual y que solamente 5 personas en Chile, por ejemplo, tienen esos estudios y ese perfeccionamiento. Ahí puede haber una banda un poco más amplia y puede haber una diferencia porque tiene la especialidad que sirve y contribuye a la labor por la cual está contratada la persona. Pero si yo soy enfermera y tengo un magíster en estructuras metálicas, no va a servir. No tienen que pagarme más por eso porque no está al servicio de la labor. Entonces, todas esas cosas tenemos que entenderlas y tenerlas declaradas para que tengamos claridad, ¿cierto?, sobre esta igualdad de remuneraciones y cuándo va a haber una diferencia. La ley 20.059 del año 2010 sobre violencia intrafamiliar, ahí también ya estamos avanzando, ¿cierto? La violencia intrafamiliar, ¿de qué se trata? Y aborda desde estas relaciones, ¿cierto? De pareja, de pololeo, hasta la adopción, hasta cuando hay violencia entre hijos adoptivos, padres adoptivos, parejas de los hijos, ¿cierto? Entonces, también estamos hablando que estamos preocupados, ¿cierto? Y estamos avanzando en ese cuidado. Después, un ratito más adelante, nos vamos a ver cómo también esa violencia nos afecta a nosotros como organización. Por otro lado, la ley 20.425 del año 2011 modifica las normas sobre protección a la maternidad e incorpora el permiso postnatal parental. Qué bueno, ¿cierto?, que hoy día las mujeres que están en el proceso de gestación, de tener hijos, de formar su familia, van a contar con este apoyo, ¿cierto?, para que sus parejas, maridos, padres de sus hijos, ¿cierto?, puedan estar presentes con ese postnatal. Es increíble el apoyo que genera, lo que se necesita para una mujer cuando está recién de haber tenido sus hijos. Eh, Importante ese ratito que te lo toman para que tú te bañes, para que te puedas dar una ducha tranquila, es impagable. Y qué mejor que sea el papá del niño o niña, ¿cierto?, que pueda apoyarte en eso. Y para eso se generan, ¿cierto?, estas normativas. La implementación de nuestra normativa 3262 en su versión 2021, ¿cierto? Dijimos que es una decisión estratégica y esto tiene impactos. Tenemos impactos y beneficios, ¿cierto? Dentro de los beneficios tenemos los organizacionales y tenemos beneficios sociales. Beneficios organizacionales: atracción y retención de talento, mejora el ambiente laboral y aumenta la motivación y lealtad al personal. ¿Qué significa para uno, para todos los que estamos aquí, que la empresa sea tan clara y precisa en decir, oye, yo le voy a avisar que voy a postular a una otra empresa, hay una oferta por ahí que me están ofreciendo? ¿De qué manera lo retengo? ¿Qué hago para que ese talento no se vaya, que no se fugue? ¿De qué manera me motivan? Hay un montón de acciones que se pueden hacer como organizaciones para evitar la fuga de los talentos. Y a veces no necesariamente es económica. Muchas personas hoy día, sobre todo las generaciones más actuales, se cambian por beneficios, no se cambian por dinero. Si uno valoriza después que te dan el beneficio que descuento en el gimnasio, apoyo para estudios de especialización o posgrado, ¿me quedo o me voy? ¿Dónde me ofrecen eso, cierto? Y hay una motivación, ¿cierto? Si a mí me están diciendo constantemente, oye, te falta poco para cumplir un año de antigüedad, vas a poder postular a un diplomado que tiene la organización y que te pagan el 80%. Qué bueno, ¿cierto?, que me motiven de esa manera. Por otro lado, ¿qué otro beneficio organizacional? Mejorar la imagen corporativa. La ventaja competitiva que se genera, ¿cierto?, aumenta una confianza y el que los clientes quieran trabajar con nosotros. Estos stakeholders, estas partes interesadas, ¿cierto?, que están involucrados con nosotros, les sirve y les gusta que nosotros seamos socialmente responsables como organización. Si mi empresa, por ejemplo, se preocupa, incluso pasa, ¿cuándo mejora esta imagen corporativa? Cuando ustedes postulan como organización a una licitación y el mandante pide cuotas de género, capacitación en materias de equidad,
chuta, y si yo no lo tengo, me voy quedando atrás. Pero si lo tengo, la competencia va a decir, chuta, a nosotros nos faltaba esta competencia, no tenemos el requisito de capacitación en género con los trabajadores de la empresa. Hay una ventaja. Aumento en la productividad y la rentabilidad. Equipos más diversos. Hablábamos delante, ¿cierto? ¿Cuál es la mirada que tiene un hombre y una mujer frente a determinada situación? Pero en estos cargos de liderazgo es súper importante, ¿cierto? Porque a lo mejor vamos a evitar gastar más, desperdiciar recursos económicos, ¿cierto? O vamos a potenciar, ¿cierto? La economía y la rentabilidad de nuestro capital con la toma de decisiones con estos equipos, ¿cierto? Más diversos, con opiniones distintas, con opiniones no sesgadas en un género. Y por otro lado, el cumplimiento normativo, facilitar que se cumpla. Hoy día tenemos la ley Karim, que es una ley vigente que se actualizó, ¿cierto?, el año 2024, donde hablamos, ¿cierto?, de tener protocolos de acción frente al acoso laboral y sexual y la violencia en el trabajo. Y aquí también me detengo un segundito porque cuando hablamos de violencia también incorpora la violencia intrafamiliar. Nosotros como empresa, si somos testigos de que un trabajador o trabajadora nuestra está sufriendo episodios de violencia intrafamiliar, no nos podemos hacer los sordos. Hoy día no podemos hacer vista gorda y decir, chuta, no es mi problema. Dentro de nuestro cumplimiento normativo es, no puedo obligar a la persona a hacer una denuncia ni meterme en su vida, pero sí lo puedo invitar y decirle, ¿sabes qué? Nosotros tenemos este protocolo, pero también te podemos apoyar si necesitas apoyo psicológico, apoyo legal. Tenemos que nosotros estar presentes igual. No podemos decir, "Oye, no es mi problema. Esa persona toma sus decisiones. No lo podemos obligar a hacer acciones, pero sí le podemos ofrecer ayuda y que la persona se sienta acogida. Y esta ley, ¿cierto?, que tiene unos protocolos muy establecidos y que todos debemos conocer y aplicar, ¿cierto? La empresa, la organización tiene que estar constantemente recordando, ¿cierto?, que estamos apoyando y estamos con el cumplimiento de esta normativa sobre el acoso laboral y sexual y la violencia interna, de pares, ascendente o descendente, ¿cierto?, en cualquiera de las instancias que se pueda generar. Y por otro lado, también tiene beneficios sociales. Contribución al desarrollo sostenible, alineación con el ODS número 5. Cuando hablamos de los ODS, hablamos de la Agenda 2030. Todos los países que participamos de las Naciones Unidas, ¿cierto? Estamos trabajando en esto. Nosotros como país, ¿cierto? Estamos aportando con nuestra normativa a este ODS número 5, igualdad de género. Son varios puntos que involucra este ODS número 5, pero uno de ellos es trabajar en la igualdad, la equidad de género, las oportunidades laborales para hombres y mujeres, las oportunidades de crecimiento para ambos sexos. Así que con eso también es un beneficio social que cumplimos con una normativa internacional, digamos, con un compromiso que adquirimos, pero también beneficia a quienes estamos en las distintas organizaciones. Reducción de brechas. Abordar de manera sistemática las desigualdades que han sido históricas por nuestra cultura, ¿cierto? Pero apunta a este cambio cultural. ¿Se acuerdan que en la primera imagen veíamos esta casita, ¿cierto?, donde habla de este cambio cultural? Tiene que estar presente. Nosotros, si trabajamos en eso, estamos acortando brechas. Si nuestra organización decide tener paridad en cargos de gerencia, en cargos de jefatura, estamos acortando brechas. Estamos haciendo una acción concreta para la reducción de estas brechas de género al interior de nuestra organización. Y la promoción de la corresponsabilidad que incentiva este reparto equitativo de las tareas. Todo lo que nosotros hacemos con respecto a la crianza, a los cuidados, a las compras, incluso al supermercado, ¿cierto?, permite que mujeres y hombres se puedan desarrollar de manera más profesional. Si una mujer tiene su familia, tiene su pareja, tiene su marido, pero ellos coordinan que los lunes y los viernes él se va directo del trabajo a su casa y ella se va al gimnasio, maravilloso. O ella se va a correr porque entrena para una maratón, qué bueno. Porque ahí estamos hablando de esta corresponsabilidad, porque más encima su empresa, la de esta mujer, ¿cierto?, que le gusta correr, le ofrece descuentos en un gimnasio para prepararse, por ejemplo, para la maratón. Ahí estamos hablando de corresponsabilidad. Nosotros como empresa, como instituciones, somos responsables de que esto se cumpla y que demos a conocer, ¿cierto?, también los beneficios que tenemos. ¿Cuál es el camino hacia la implementación? Tenemos que tener clarísimos los 4 pilares del sistema de gestión de igualdad de género y conciliación. La igualdad de género, reconocer que debe existir igualdad, responsabilidad y oportunidades independientes del género. Da lo mismo quien sea. Derechos de responsabilidad, de oportunidades, ¿cierto? Tienen que ser de igual manera. La equidad de género, medidas específicas para superar
para superar las brechas existentes, buscando que las personas accedan, ¿cierto?, a las oportunidades de reconocimiento. No siempre el género masculino es el que se gana todos los premios y el que puede postular a ciertos grados o a ciertos ascensos. Que sea igual. La corresponsabilidad, lo que veíamos recién, que hombres y mujeres, ¿cierto?, puedan participar de estos cuidados, de estas acciones domésticas, de estas acciones más personales. Y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que es crear las condiciones para que nuestros colaboradores puedan cumplir con esta conciliación. En algunas empresas pasa que preguntan, cuando estamos haciendo estos diagnósticos y estamos revisando, dicen, oye, pero siempre están los beneficios para las mujeres por los hijos, para los hombres que vayan a jugar fútbol. ¿Y qué pasa con los que no tenemos hijos y somos solteros? Bueno, ahí a lo mejor una acción, una idea, que una empresa lo habilitó. A mí me gusta hacer deporte, me gusta andar en bicicleta, pero resulta que no me puedo venir en bicicleta porque llego todo sudado, transpirado a la oficina, pero la empresa sí puede habilitar camarines, duchas, casilleros, donde tú puedas, te fomenta el que tú sigas usando la bicicleta, vida sana, cuidamos el medio ambiente, pero también estás haciendo algo que te gusta. O te paga, por ejemplo, hay un descuento o tienen un beneficio adicional con descuentos en gimnasio, en actividades al aire libre, para que puedan participar. Esta conciliación se trata que nosotros, de acuerdo a la vida, a la etapa de la vida donde están nuestros trabajadores, tenemos que hacer acciones para que puedan conciliar su vida laboral, familiar y personal en lo que estén. Y las herramientas prácticas para estas perspectivas de género. ¿Se acuerdan que hablamos de que había áreas puntuales donde teníamos que abordar reclutamiento y selección? Uso de lenguaje inclusivo en ofertas de empleo y descripciones de cargo. Por ejemplo, ¿qué pasa si en una publicación dice, se necesita ingeniero mecánico para faena minera en la segunda región? Muchas mujeres que sean mecánicos no van a postular, porque como dice, se necesita ingeniero, pero si yo publico, se necesita profesional con estudios de ingeniería mecánica para oferta laboral en la segunda región, lo estoy ampliando. No estoy dejando a nadie fuera. Quien quiera postular lo puede hacer. Lo mismo en la descripción de los cargos. Lo mismo, no le pongamos género a la redacción de nuestra descripción. Ahí en uno de los ejemplos que aparece dice dirección de la empresa. ¿Por qué tenemos que poner el director de la empresa? La dirección de la empresa invita a participar en una jornada de bla, bla, bla. Por otro lado, nos habla de la definición de criterios libres de sesgos para que, de quienes evalúan competencias y sin estereotipos también. Cuando nosotros hablamos de libre de sesgo, el primer sesgo que encontramos en reclutamiento y selección es que cargos de jefatura, hombres, prevención de riesgo, hombres, salud, mujeres. ¿Y qué pasaría si nosotros nos organizamos, preparamos a nuestro personal que tiene que revisar y ya, va a haber una postulación? Cortémosle el currículum, cortémosle la cabeza a todos los currículums, dejemos solamente desde la experiencia, los estudios, y al final nos podemos llevar sorpresa. Puede que sí, el jefe de recursos humanos va a seguir siendo un hombre, pero también puede que la prevencionista de riesgo logre ser una mujer. Y ahí nosotros vamos a tener criterios libres para no sesgarnos y decir, pucha, no, es que siempre hemos contratado a un hombre como jefatura. Sigamos en lo mismo, no, es que coincide que es un sesgo que tenemos que identificar y trabajar. Por otro lado, tenemos cuotas de participación para asegurar la representación en las áreas. Si nos damos cuenta que tenemos 50 supervisores en nuestra organización y 70 son hombres, tratemos de ir acortando la brecha, pongámonos un proyecto y digamos que desde que empezamos a implementar nuestra normativa, en un año lleguemos a lo mejor al 60 y a lo mejor en 2 años más al 50. Tenemos que hacerlo, pero tenemos que identificar. Para eso sirven, ¿cierto? Obviamente los diagnósticos. ¿Qué pasa en el desarrollo de carrera y la capacitación? También generemos programas de mentoring, de patrocinio, para que las mujeres también se atrevan. Proyectemos a mujeres de nuestra organización para que asciendan, para que sean líderes, para que puedan optar a cargos de más alta jerarquía, más alta remuneración. Lo mismo con la capacitación. ¿Qué pasa si hay un desarrollo de carrera interno, pero el requisito es haber pasado durante este año la capacitación 1, 2 y 3 y no nos enteramos? Promovamos eso. Oye, están las capacitaciones disponibles en el intranet por si después quieren postular a un ascenso, hay que cumplir estos requisitos. Démoslo a conocer, hagámonos cargo, ¿cierto? Y asegurémonos de esta participación. Y así no estamos discriminando ni estamos dejando a nadie fuera.
La remuneración y las compensaciones, veíamos delante, ¿cierto? Que hay que hacer auditorías salariales de género, tenemos que tener claridad cuál es la banda salarial para los distintos cargos, si es un sueldo específico y cuándo va a ser más, dependiendo de lo que hablábamos, ¿cierto? De una especificación que está al servicio de la labor que la persona hace, pero tenemos que ir avanzando. Nos faltan esto, es real, nos falta mucho, pero hay instituciones que lo han logrado, que han ido avanzando y que se están acercando con los criterios, ¿cierto? Adecuados y con la descripción de sus declaraciones en los descriptores de cargo y las validaciones. Conciliación y corresponsabilidad, políticas de flexibilidad laboral. Y cuando hablamos de esto, cierto que va en facilitar esta conciliación, no solamente el teletrabajo. Por ejemplo, ahí en la imagen vemos un hombre con un bebé. A lo mejor ese bebé no va a la cuna, puede que tenga una condición de salud que le impide ir a la cuna, pero llega una persona a cuidarlo. Y a lo mejor esa persona llega a las 9 y yo entro a las 9. Podemos tener esa flexibilidad de decirle, ¿sabes qué? ¿Qué días va la persona a cuidar al bebé? No sé, de lunes a jueves, porque el viernes está mi señora. Perfecto, de lunes a jueves tú entras a las 10 y le damos la flexibilidad. Lo mismo cuando nos toca ir a dejar a los niños al colegio. Todos entran a la misma hora, el taco, el metro le falló la línea, que la locomoción está lenta. Tengamos flexibilidad, cumplir con nuestra responsabilidad como mamás, como papás de traslado, de dejar tranquilo y confiado a mi hijo en el colegio, no que yo me bajo 2 cuadras antes para correr a la oficina y que él llegue solo. Eso, de eso habla cuando hablamos de flexibilidad laboral. ¿Se dan cuenta? O sea, hay hartas cositas que se pueden hacer. Por otro lado, la difusión de los derechos que tienen la paternidad y la maternidad. Demos a conocer, contemos, oye, tienes este beneficio, vas a ser papá, perfecto, hay beneficios, tómate los días, júntalo con las vacaciones, generar esa difusión para que todos aprovechen estas instancias. Y en cuanto a la cultura y el ambiente laboral, códigos de conducta claros y políticas de tolerancia cero contra el acoso. Hoy día la ley Perín nos dice cómo tenemos que actuar, pero nosotros como organización tenemos que ser claros en decir, quien lo haga, quien sea el causal de algún acoso laboral o sexual, va a tener una sanción grave. Independiente de lo que diga, ¿cierto? La ley que hay que hacer investigación, nosotros no vamos a tolerar que eso ocurra en todo orden, transversal. Capacitación en sesgos inconscientes a líderes y equipos. Esto es súper importante. A veces nos pasa que en grandes empresas, incluso en empresas familiares, el dueño de la empresa era un caballero. Entonces le cuesta este cambio, le cuesta soltar un poquito porque está acostumbrado a que siempre es lo mismo. Entonces, siempre el hombre. Trabajemos en eso, trabajemos en la identificación de los sesgos, veamos cómo los podemos revertir. Hay un montón de acciones que se pueden hacer para entenderlo y dejarlo aparte cuando me toque tomar una decisión como líder de la organización. ¿Cómo avanzamos hacia esta cultura laboral más justa, equitativa e inclusiva? Claves, transformar, ¿cierto?, la cultura organizacional, derribar prejuicios y estereotipos. Cero, que no nos afecte el que siempre ha sido un hombre el encargado de esto. No, veamos, ¿quién postula? Cortemos las cabezas de los currículums y veamos, dejémonos sorprender. Y ahí vamos a ir contando estos prejuicios que tenemos. El rol de los líderes en la modelación de la equidad. Los líderes tienen que ser los primeros en participar y en hacerse cargo de esta normativa, de los requisitos, porque son ellos los que tienen que ir entregando hacia abajo esta información y mostrando cómo lo tenemos que hacer, cómo vamos, ¿cierto? Como líderes mostrando el ejemplo en cuanto a equidad de género en la organización. Y la medición y monitoreo, ¿cierto? Que es clave. No podemos avanzar si no vamos midiendo, porque vamos a llegar al final y si a la mitad del camino nos dimos cuenta que no servía lo que estábamos haciendo, tenemos que ser capaces de reorganizar nuestros recursos o nuestro trabajo para nuestros cumplimientos. Reflexiones. Vimos, ¿cierto?, que esta implementación no es solamente un acto de cumplimiento, sino que es una estrategia que tenemos que pensarla de esa manera y reconocer, ¿cierto?, la igualdad de género y la corresponsabilidad como claves para que te podamos retener, que podamos potenciar, que podamos, ¿cierto?, desarrollar nuestro talento interno al 100% de las personas de la organización. Adoptar estas perspectivas de género es construir una base sólida para el futuro. ¿Se acuerdan que hablábamos de sustentabilidad, sostenibilidad, ¿cierto? Si una empresa, ¿cierto?, es equitativa y promueve la conciliación, por definición ya está siendo sostenible. Al integrar esta cultura, ¿cierto?, esta igualdad en los distintos procesos, vamos a mitigar los riesgos, mejoramos nuestra reputación, ¿cierto? Y lo más importante, generamos un valor económico. La equidad es nuestro mayor factor de crecimiento y nuestra mejor garantía de futuro.
El compromiso de la igualdad comienza con la alta dirección, pero tenemos que estar todos alineados, ¿cierto?, para que se pueda llevar a cabo, se pueda materializar. Y la invitación es a que estas herramientas de la normativa 3262 de la versión 2021 la lleven a su trabajo diario. Sean agentes de cambio. El compromiso de todos y cada uno de nosotros vamos a lograr con eso hacer una cultura más justa, más inclusiva y más productiva. La sostenibilidad de nuestra organización depende de la equidad con la que tratamos a cada una de las personas que la conforman. Muchas gracias. Dejo de compartir, ahí te dejo, Varinia, la siguiente lámina y vemos qué consultas hay. Muchas gracias, Paola. Por cierto que muy interesante toda la actividad, muy además on time, siendo las 11:52. Ahí Mariela nos preguntaba por compartir la PPT para su Sí, tranquilidad y si no lo habían escuchado al inicio de esta conversación, se les va a enviar la grabación de la actividad para que puedan profundizar con todos los aspectos que revisó Paola en el transcurso de esta hora. Les queremos agradecer, por supuesto, el interés y ahí como comparten también mis colegas del área de marketing, quienes asistan a la totalidad de las actividades del mes. Al finalizar, ¿no es cierto?, la última semanita de este noviembre, pueden solicitar a través del correo de marketing que está siendo compartido a través del chat, pueden solicitar un certificado digital de participación para que puedan tener la evidencia de este conversatorio. No sé si habla aquí Alejandra. Paola, voy a ir con algunas sí, voy a dejar de consultitas. compartir. Si Perfecto. en esta misma instancia alguno de ustedes quiere levantar la manito para hacer su intervención, por favor, siéntense ahí con confianza para poder hacerlo. Caso contrario, ayúdenme poniendo sus consultas en el chat y las vamos a ir gestionando. Mariela, muchas gracias. Ahí nos dice excelente, Paula, tu Gracias. performance. Así que te lo agradezco también en nombre del equipo de Buró Veritas. Alejandra nos indica, y tal vez eso después lo pueden revisar directamente, Alejandra, pero en términos, tiene una preocupación desde la inversión, Paola. Perdón, si me puedes ayudar, dice, ¿qué Sí. sabes de los costos que podría implicar la implementación de esta norma? Ya, mira, los costos, gracias Alejandra por la pregunta, los costos tienen que ver sobre cuál es la potencialidad que nosotros tenemos. A lo mejor dentro de nuestra organización, cuando hablemos de la implementación, ya vamos a tener gente que sabe de qué se trata y pueden elaborar un diagnóstico. Ahora, si no saben cómo hacerlo, van a tener que contratar el servicio para que una institución o empresa, cierto, que conozca cómo elaborar ese diagnóstico y eso tiene un costo. Pero va a depender precisamente de lo que ustedes saben y cómo están presentes, ¿cierto? Como en esta línea de la normativa, en la corresponsabilidad. Te sugiero que hagas un catastro, haz una encuesta para ver quién de tus colaboradores, hay mucha gente que nosotros no sabemos y se ha hecho diplomados, capacitaciones y tiene un poco de idea, o también ustedes pueden capacitarse en esto y ustedes mismos ir elaborando su documentación. Esto tiene que ver nada más y nada menos con que ¿qué es lo que tengo que invertir? Si tengo que invertir en el diagnóstico, va a depender del número de personas de tu empresa, el tiempo invertido y generalmente nos demoramos alrededor de 2 o 3 meses solamente en la etapa diagnóstico. Entonces, por eso es importante saber qué tipo de empresa, cuántos trabajadores son y qué tan preparados están ustedes para poder desarrollar ustedes se puede contratar solamente el diagnóstico, pero lo demás lo tienen que hacer ustedes. Hay guías que se pueden aplicar, así es que ahí la invitación primero es hacer un catastro de conocimientos sobre igualdad y equidad de género y ver cómo pueden avanzar en esa línea. Perfecto, muchas gracias, Paola. No sé si hay alguna otra intervención. Por acá me llegaba una duda que tiene que ver con las auditorías salariales que habías indicado ¿Ya? específicamente, em, bajo la óptica de cómo opera, dice acá la consulta, el manejo de la confidencialidad en este tipo de auditorías salariales. Ya, mira, cuando hacemos el diagnóstico nos va a saltar al tiro si tenemos alguna diferencia en cuanto a salario. El equipo de recursos humanos tiene que desarrollar este descriptor de cargo y tiene que estar en la banda salarial. ¿Cuándo lo damos a conocer? Cuando la persona quiere postular a un ascenso, a un cambio de labor, ¿cierto? En la organización, le vamos a decir
cuánto es la banda salarial. Por otro lado, no, es de público conocimiento. Todos deben conocer cuál es el rango de sueldos para los distintos cargos. No le ponemos los nombres. Operario, el rango va desde 750 hasta 1.200.000, pero el que gana sobre 1.000.000 es porque tiene especializaciones para la labor que desarrolla. Debemos darlo a conocer, pero en el momento que salta esta información es cuando hacemos el diagnóstico. Y ahí tenemos que actualizar nuestros descriptores de cargo y obviamente tenerlo en un trabajo con el área de recursos humanos. Muchas gracias, Paola. Ahí también había una preocupación en esa materia. Aparentemente no tenemos más dudas que se hayan generado en esta instancia. En honor al tiempo, ¿no es cierto? Te queremos agradecer las intervenciones. Ahí mis colegas de marketing también están agradeciendo la participación de cada uno de ustedes. Muchas gracias también en nombre del equipo de Bureau Veritas, área de certificación, capacitación y competencias laborales. Esperamos que se sigan sumando las actividades que con mucho cariño estamos organizando semana tras semana. Comentarles también que pueden ustedes hacer o requerir, solicitar para ser efectivo un 20% de descuento exclusivo en nuestros cursos asociados a Six Sigma, Diplomado en Excelencia Operacional. Si tienen dudas, ahí pueden ponerse en contacto con mi colega Javiera Díaz. Está su correo en el chat de esta conversación. ¿Ya? Así que muchas gracias a todos los participantes. Como les digo, en sus correos, en los correos que se inscribieron para esta actividad, van a recibir la grabación de esta conversación. Así que cuenten con nosotros en el futuro. La idea es que podamos generar estos ecosistemas de conversación para que sea más fluido el ejercicio de implementación o las mejoras que se puedan realizar en este tipo de actividades y temáticas que, por supuesto, deberían interesarnos a todos. Me despido, siendo ya casi mediodía, y que tengan una bonita jornada, un excelente término de año y muchas gracias por su acompañamiento. Gracias a todos por participar igual, que tengan buena tarde. Buen día.